Eh, listo, ya estamos grabando. Primero, ¿alguien tiene alguna duda con la tarea? Justo el ejercicio que vamos a hacer hoy se parece, bueno, no sé si se parezca, pero creo que involucra muchas cosas que necesitan hacer ustedes en la tarea. Entonces, bueno, por esa parte creo que podríamos como, ¿cómo se dice? Abarcar eh, muchas partes que tienen que hacer en su tarea. Porque la primera parte es una demostración, ¿no? Ahí sí es como, pues que se la pongan a pensar, pero yo creo que lo que pueden llegar a tener más problema, o no lo sé, tal vez sea en la parte de programación, que pues no está tan difícil en realidad. Creo que el más largo es el segundo ejercicio, y el tercer ejercicio es, pues les dan la tabla NOVA, ¿no? Y a partir de la tabla NOVA, pues es ir como considerando si se acuerdan bien cómo está bien definida la tabla NOVA, pues es definir cuántas observaciones hay, cuál es el estimador insesgado para sigma, a partir de la información que les está dando ahí la tablita, ¿no? Pero en realidad creo que el más largo es el de R, que no está tan difícil. Está fácil. Ajá, sí, exacto. O sea, sí está muy fácil el de la tabla NOVA. En realidad, muy probablemente a lo mejor en el examen venga algo así como esa tabla NOVA. Ya ven, ¿se acuerdan que alguna vez, creo que la clase pasada les comenté que algo así podría venir, ¿no? Que les íbamos a poner una tabla NOVA y que nosotros les íbamos a preguntar, ay, ¿cuántas observaciones se hizo en el ajuste? ¿Rechazaría la hipótesis nula con la información que está ahí, sí o no, y por qué, ¿no? O sea, justo es esa la idea que muy probablemente les puedan ustedes preguntar en el examen, ¿no? La tabla NOVA y ya, tampoco les podremos poner a programar algo en R porque pues no podemos usar la computadora, pero pues ese es un buen ejemplo de cómo podría venir un ejercicio en el examen. No estoy diciendo que va a venir uno así porque no lo sé, no lo he visto y todavía no lo tenemos, pero eh, yo quiero pensar yo quiero suponer que más o menos así tendrían que venir eh, para que no se les complique tanto. Ahora, ¿qué otra cosa les iba a decir? Mm, 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 mm. Pues nada, si quieren, entonces vamos a empezar con el R. Ahora lo voy a cambiar un poquito. Creo que la clase pasada lo tenía ya programado. Ahorita lo que tengo es sin programar. Ay, no, ese es el que quiero cambiar. Sin programar porque eh, para que pues vayamos o vayan ustedes practicando un poquito acerca de la parte de programación. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Están viendo ya el R. Sí, Sí, ya se ve la regla. súper. Ok, vale. Entonces, la idea es ajustar, o cuál va a ser la idea. Aquí yo tengo un dataset, ese todavía no se los paso más de ratito. Pero aquí también, yo creo que este programa no se los voy a pasar para que lo tomen en cuenta. El archivo de Excel, ese sí, pero yo creo que este programa, ese sí, no se los voy a pasar. Pero bueno, la idea es que yo tengo un dataset, ahorita se los muestro, donde tenemos los casos mundiales de COVID. ¿Por qué? Pues porque ya lo verán. Eh, de COVID-19. Vamos a leerlo. Primero, una cosa nueva que les quiero enseñar es esto. Si ustedes le ponen options 999, este options 999, bueno, vamos a ponerle aquí Saipen, igual, así. Si yo le pongo eso, lo que va a hacer es, si se dan cuenta, luego a veces R lo que hace es mostrar en consola datos en notación científica. Es decir, si yo les pongo un número muy, muy, muy grande, muy probablemente R lo que va a hacer es ponerlo en notación científica. Y la neta, está medio feo verlo así, porque a veces no se entiende, o a veces no se sabe uno si es muy cercano a cero o qué onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme reiniciar otra vez. R, session restart. Por ejemplo, si yo pongo uno, aquí voy a poner uno entre
un número muy, muy, muy grande. Vean, así me lo va a poner, ¿no? Bueno, me pasé de lanza. Lo voy a poner así. Ahí está, ¿no? O sea, ese número me lo puso en notación científica y la neta sí se ve feo. Entonces, si yo doy o si corro la línea 4 y corro otra vez la línea 5, ya me lo va a poner con numerito. O sea, ya la notación científica la omite, ¿no? Entonces está mucho mejor ver esto a ver la notación científica. Una vez que corren la 4, ya todo lo que corran ya va a omitir la notación científica, ¿sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Yo así, porque ahorita vamos a trabajar con números muy grandes. Lo primero que vamos a hacer, ustedes ya se la saben, vamos a leer los datos. Leemos los datos. Y para eso, ¿qué librería usamos? ¿Se acuerdan qué librería usamos bueno, no para leer, pero sí para manipular tablas de datos? ¿Quién me dice? ¿Era Read XLS? Data table, Sí, ¿no? ándale, mejor data table, ¿no? La de data table. Sí, la de read.x, esa es para leer, pero más bien, sí tenemos funciones ya por default en R para leer, sí se pueden usar, porque incluso, por ejemplo, hay una que se llama Reader, pero bueno, la que nos va a ayudar a manipular tablas de datos de manera más eficaz y más, sin que le pese tanto a la máquina, va a ser data table, ¿sale? Entonces, vamos a importar data table, y lo que vamos a hacer es, bueno, yo voy a guardar en la variable COVID, lo siguiente, aparte, aquí acuérdense que lo que yo siempre les recomiendo es que en la parte de files, por ejemplo, aquí yo ya estoy dentro de mi carpeta, ¿no? Entonces aquí yo le doy en los 3 puntitos, me voy aquí a métodos cuantitativos, no, son esas de finanzas, modelos no paramétricos, en códigos, en datos, y aquí está toda la información que vamos a trabajar. Entonces yo le doy open, me la va a abrir aquí y le voy a poner aquí en la herramienta, en el engrane, y le voy a poner set as working directory para que trabaje sobre esta carpeta, ¿vale? Y ya yo le diga, abre este archivo, no le tengan que dar toda la ruta completa. Entonces ahora sí vamos a poner el read.csv, que es la función por default de R para leer un archivo. Y le voy a posar entre comillas el nombre del archivo, que en este caso se llama worldwide.csv. ¿Vale? Entonces, si yo lo corro, si se dan cuenta por acá, me lo va a poner como un data frame. Bueno, aquí no está, pero me lo va a poner como un data frame. ¿Cómo sé? Porque si yo hago esto, me va a omitir, ¿no? Muchos renglones. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es convertirlo en un data table y vamos a ponerle COVID. Voy a reguardar ahí un data.table y aquí está data.table y le voy a pasar la misma tabla, ¿no? Entonces, ahora si yo corro esto, ya me lo hizo un data table, ¿no? Aquí se dan cuenta, me los mostró todos. Ahora, para que se vea mejor, voy a abrirlo acá. ¿Qué contiene esta información? Si se dan cuenta, tenemos países. Borré algunos porque algunos datos tenían NAs y ahorita no me quiero meter con qué hacer con NAs y todo ese rollo. Si hay que interpolar o algo así. Entonces no me quiero meter con eso. Quiero que esté bonito todo. Entonces hay países, ese es como un índice. El índice no me importa. Pero están todos los países y tenemos el número total de casos, ¿sale? De COVID que hay o que hubo en COVID. No me acuerdo cuál es la fecha de corte de esta información, pero es el total de casos. Está el total de muertes por país, el total de recuperados, los casos activos, el total de testeados de personas que hicieron prueba y el tamaño de la población del país, ¿no? Entonces, esas son, pues todas son, no es una variable como tal continua porque no podemos decir que hay un total de 11.2 muertos. Eso no existe. En realidad, hasta muy estrictamente sería una variable, pues, discreta, pero bueno, vamos a tratarlas como continuas porque como que da la finta de, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo así para que no haya o sea, como para ver que se pueda hacer esta cosa con datos como de COVID y de cosas ya no de finanzas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que son continuas, que si me dice hay 11.2 muertos, pues son 11. Si hay 13.8, son 14, ¿no? Se redondea. Entonces,
La idea, o aquí, por ejemplo, nosotros lo primero que podemos hacer es hacer un resumen rápido de la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Alguien se acuerda de la función que usamos para hacer un resumen rápido de la información? Hay una funcioncita que se llama summary, ¿vale? Literal, resumen, summary. Y si le paso COVID, pues ya me va a dar un resumen rápido, ¿no? De todas las variables. Aquí me dice, mira, countries, carácter, son 212 países. Aquí tenemos, en total de casos, hay un mínimo de 5. Hay un país que tiene 5 casos. Hay un máximo de pues, un chingo, ¿no? La media es de esto, el primer cuantil es este, la mediana o el segundo cuantil es esto, y el tercer cuantil es esto para cada una de las variables, ¿no? Y todas son, pues en este caso, flotantes. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer, o la pregunta que les quiero hacer, aquí lo voy a poner pregunta. ¿Ustedes creen que podríamos modelar el número de muertes? Porque pues al final me importaría el número de muertes con algunas de las otras variables disponibles. ¿Creen que nosotros podamos hacer eso? Pues sí, ¿no? Como que suena coherente, justamente. Ahora, ¿con cuál ustedes como que les llama la atención o les da una corazonada decir, pues yo podría modelar a las muertes con, no sé, el total de casos o con el total de recuperaciones? Ajá, ¿no? Como que parecería como que con el total de recuperados podría ser buena opción, ¿no? Así, por ejemplo, de forma lógica, sin nada estadístico, ¿por qué te da esa sensación, Cristiano? ¿Por qué te irías por recuperados y no, por ejemplo, por total de casos? O dices, pues quiero esta. Pues es como que muy obvio, ¿no? O sea, ves los casos como que totales y ves a los recuperados y los que no se recuperaron, pues obviamente son los que fallecieron. Entonces Pues es como sí, que muy... muy intuitivo, ¿no? Ajá, sí, correcto. O sea, como que por ahí podríamos irnos, ¿no? O sea, con el total de recuperados, como que sí suena coherente que si hay muchos recuperados, pues de alguna forma esperaríamos que hubiera pocos muertos, ¿no? O algo así, ¿no? Podría ser, no lo sé. Entonces, a ver, para eso lo que yo siempre les recomiendo es, por ejemplo, hacer una tabla de correlación. Es decir, vamos a sacar una matriz de correlación y vamos a ver con quién tiene mayor correlación, pues la variable total de muertes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar la función core. Entonces, aquí vamos a poner core de COVID y vamos a decirle que solamente le saque, aquí voy a poner corchetes y le voy a poner coma porque quiero todos los renglones, pero quiero ciertas columnas y le voy a poner las columnas, estas las voy a copiar, estas columnas, solamente las columnas pues que me interesan. No tiene caso que lo ponga con country porque country es un carácter, entonces no tiene caso. El serial number tampoco porque no es información, solamente es un índice. Entonces quiero que me saque el total de todas estas, el total de casos, deaths, recovered, active cases, total test y population, ¿no? Entonces si yo corro esto, esa es mi matriz de correlación. Si se dan cuenta en la diagonal, pues sí da 1 porque justamente la correlación con una variable aleatoria consigo misma es 1. Y por ejemplo, la que me va a importar es este renglón, el segundo renglón, ¿no? Este de aquí, porque esa es el total de muertes. Entonces tenemos que la total de muertes tiene una correlación de 87% con el total de casos, es una correlación alta. En el caso de recuperados, tiene una una correlación del 88. Y eso está bien interesante porque yo pensaría, o al menos desde mi punto de vista, yo intuiría que la correlación tendría que haber sido negativa, ¿no? O sea, mientras más casos de recuperación, como que menos muertos, ¿no? De alguna forma, pero pues no sé, tal vez yo lo estoy viendo mal. ¿No? Aquí es donde la lógica a veces nos juega chueco, ¿no? Porque al final, si se dan cuenta, la correlación es positiva. Entonces existe una correlación lineal entre los recuperados y los muertos. Mientras más recuperados, pues también hay muchos muertos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de activos, de casos activos, la correlación es del 16%, no hay tanta correlación, ¿no? Digo, más o menos, no es casi cero, o sea, es muy cercano a cero, entonces no hay tanta correlación.
con la cantidad de personas que se testean, pues también tiene una correlación del 80, ¿no? Bueno, muy cercano a 80 también es buena correlación. Y con la población o con la cantidad de gente que hay en el país, pues como que está en un 0.5, ni tan tan, ni tan tan, más o menos. Entonces, de alguna forma aquí ya es un primer indicio para saber con cuál variable podríamos nosotros modelar esta variable aleatoria del total de muertes, ¿no? Entonces, es una forma de que podemos iniciar para saber con qué variable. Cuando lleguemos a regresión lineal, pues metemos todas. Digo, cuando lleguemos a regresión lineal múltiple, pues metemos todas, ¿no? El total de muertos la modelamos con total de casos recuperados, activos, total testeados y población. Metemos todas. Pero si queremos un simple, pues es una forma de saber. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un grafiquito para que lo vean más bonito, porque así luego con numeritos se ve medio gacho. Entonces vamos a usar una función que se llama corplot, que es un gráfico de correlación, y la voy a correr. Y vamos a ponerle que en la matriz de correlación, esta variable que voy a llamar matriz de correlación, voy a guardar lo que está arribita. O sea, voy a guardar esta matriz de correlación. Voy a guardar esta. Y voy a decirle que con una función que se llama corplot, quiero que que a la matriz de correlación, a la matcor, le apliques la función corplot, que es un gráfico de correlación. En este caso le voy a poner varias cosillas. Por ejemplo, le voy a poner un parámetro que se llama method. Aquí le voy a poner shade. Ahorita vemos qué onda. Pero voy a poner ese shade porque a mí me gusta ese shade. Y le voy a poner type. Bueno, lo voy a primero dejar así. Y vean qué grafiquito me salió. Me graficó un mapa de calor, ¿no? Un mapa de calor en donde me está diciendo que mientras más azul, más correlación, ¿no? Aquí. Vean, mientras más azul oscuro, mayor correlación positiva. Mientras más rojo, más correlación negativa. Mientras más blanco, no hay correlación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vean, el número de casos activos no tiene una correlación casi de cero con respecto a la cantidad total de personas que hay en el país, ¿no? Entonces, pues esa es una primera cosa que podría yo checar. Aquí hay correlaciones muy altas. Por ejemplo, el total de casos sí está muy correlacionado con el total de casos recuperados. Entonces, porque es muy cercano a uno. Entonces, yo, por ejemplo, si yo le pongo aquí circles, sí, creo que es circle, sí, vean, en vez de cuadritos me lo puso como círculos, ¿no? Y los tamaños también tienen que ver. Mientras más chiquito, menos correlación. Mientras más grande, más correlación. ¿Vale? Entonces, eso es como que lo que puedo hacer ese. Y si yo le pongo, por ejemplo, type igual a upper, upper, solamente me va a poner el triángulo de arriba. Porque pues al final ustedes saben que esta matriz de correlación es triangular o no es diagonal, o no, como se diga. O sea, lo del triángulo de arriba es lo mismo que del triángulo de abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un grafiquito bonito que ustedes pueden hacer. Pero bueno, entonces, vamos a poner aquí, vamos a tratemos de modelar a Y, o sea, ¿quién va a ser Y? Y va a ser nuestra variable de total de muertes, a Y total.det, ¿con cuál quieren? ¿Quién quieren que sea nuestra X? ¿Quién quieren que sea total de casos, total de recuperados, total de casos activos, total de personas que se hicieron prueba o con la población o con la cantidad de personas del país? La de prueba, a ver los demás, ¿qué dicen? Prueba. Aquí Jaime nos dice que con la de prueba, que es esta, ¿no? Que es ni tan correlacionada, que es esta, ¿cuál es? La del 80%, ¿no? O sea, no es tan correlacionada como la de total recuperados, pero tampoco es poco correlacionada como en casos activos, ¿no? Lo hacemos con la del total test, a ver qué onda, ¿sí les late? Vale, pues vamos a hacerle caso a Jaime, vamos a poner con total test, a ver qué pex. Entonces, vamos a ver qué onda con este modelo. Entonces, vamos a definir que nuestra Y, aquí vamos a poner Y igual a COVID, y quiero que Y sea el total de muertes, ¿vale? Y quiero que X sea
Bueno, no lo he corrido. Bueno, ahorita lo corro. Quiero que X sea ese, digo, que Y sea eso y que X sea el total de casos testeados. No, de nada, de nada. De las pruebas, ¿vale? Ahí está. Entonces yo ya tengo a mis Y's y ya tengo a mis X, ¿no? Ahí está. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, pues es, vamos a ver gráficamente, ¿no? Vamos, primero siempre yo les recomiendo que veamos gráficamente lo que queremos ajustar. A ver si lo que queremos ajustar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver gráficamente qué hacemos. Para graficar usamos, acuérdense, la función plot. Entonces, yo le voy a poner gráfica X, Y, ¿vale? Y quiero que le pongas de título, no sé, total test contra total deaths. De deaths, ¿no? Y quiero que le pongas el eje X un título y quiero que en el eje X pongas total test y en el eje Y, le pongas total deaths, ¿no? Y vamos a ponerle que el tipo de puntito, y ya lo vimos la clase pasada, sea igual a 19 y vamos a ponerle un color, no sé, naranja. Orange. ¿Vale? Ahí está. Ok, vean, se ve interesante. Va, como que hay muchos atípicos, ¿no? Hay un país bien raro donde hay muchos testeados, muchos muertos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ya entra esta parte igual en ciencia de datos y lo van a ver mucho después, ahorita no nos estamos metiendo con eso. Pero muchas veces estos datos atípicos lo vieron en sus clases de inferencia, jalan mucho las métricas. Es decir, si yo saco la media, con este valor atípico, lo que va a hacer la media es jalar, o bueno, ese atípico va a jalar la media hacia acá, ¿no? Entonces, muy probablemente la media esté por acá, porque, bueno, la media de los test, ¿no? O sea, porque jala esa medición. Si yo quitara ese atípico, pues muy probablemente la media va a estar por acá, casi cerca, bueno, no cercano a cero, pero más para acá, ¿no? Entonces, generalmente esos atípicos, cuando ustedes ya se ponen a modelar, nada más causan ruido. Son muy problemáticos. Entonces, generalmente se eliminan, o sea, se definen reglas de decisión para poder definir si un atípico se tiene que considerar o no, o cuándo podemos considerar un dato como atípico. Y generalmente esos atípicos, si es que no son nuestros objetivos de estudio, los vamos a eliminar. Porque al final puede ser que sean nuestros objetivos de estudio, porque a lo mejor nosotros podemos decir, quiero ver un país en donde la mayoría de sus personas que hicieron pruebas se mueren. Pues entonces el que me importa va a ser este güey de acá, ¿no? Ese es el país que me importa. Pero si no es mi objetivo de estudio, pues lo mejor es como eliminarlo, porque si no me estaría jalando la información, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner un width para que se ponga un cuadriculado. Entonces, eso lo veremos después, ahorita los vamos a dejar, pero en teoría no me va a gustar mucho trabajar con atípicos, ¿sale? Entonces, si quieren, incluso aquí le voy a poner un XLim, es decir, grafícamelo desde el 0 hasta el, ¿qué les gusta? 4, ¿cuántos son aquí? Como 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, hasta ahí, a ver. Vean, bueno, vamos a ponerle hasta el 1 para que, ahí está, vean, como que están muy planitos, ¿no? Como que la regresión va a estar casi muy plana, pero bueno, está bien, es lo que queremos ver, ¿no? Pero bueno, ya nos dimos una idea de qué pedo con nuestros datos, ¿sale? Ahora, bueno, aquí si quieren vamos a ponerle rápido un YLIM para que también me delimite el eje Y y voy a poner que lo grafique desde 0 hasta 4, 0, 0, 0, 0, 0, hasta ahí está, ¿no? O sea, como que, no sé, sí se ve lineal, pero pues hay como muchos atípicos. Pero bueno, está bien, así la información es fea. Entonces ahora, vamos a ajustar el modelo. Ajustar de forma manual. Vamos a ajustarlo de forma manual. El modelo lineal simple. ¿Sale? Después lo hacemos de forma rápida con LM,
pero sí quiero que practiquen. O sea, generalmente yo sí les recomiendo y en la tarea traten de hacerlo de forma manual y verifiquen con la función LM, o sea, porque si no sería muy, o sea, sí es fácil y en la vida real no lo vamos a hacer de forma manual, pero es importante que lo sepan hacer manualmente, ¿sale? Entonces, en la tarea, porfa, háganlo manual y comprueben que lo que les dio manual salga con la función LM, ¿no? Porque para ver que hayan hecho, que hicieron bien las cosas, ¿no? Entonces, para eso, ¿se acuerdan que siempre necesitamos al SXY, ¿no? Que el SXY no es más que la suma. Y aquí voy a poner de el X menos el min de X, ¿no? Multiplicado por la Y menos la min de Y, ¿no? Esa es la SXY, ¿no? Entonces, voy a correr y la S de XX es lo mismo. La S de XX es lo mismo. Ah, mira, ya que puse mena en vez de min. Voy a poner aquí min. Y aquí min, ¿sale? Ahí está, ahora sí. La de arriba ya está bien. Y la de abajo, aquí tengo que cambiar a X y aquí a X, ¿no? O podría poner S menos min de X al cuadrado. Pero pues es lo mismo. Entonces, si yo corro esto, yo ya tengo a mi S de XY y a mi S de XX. ¿Se dan cuenta? Son números bien grandotes, ¿no? Pero bueno, está bien. Aquí podríamos escalar, pero bueno, ya no lo hicimos, ya no lo vamos a hacer. Entonces, ahora para definir a mi beta 1, ¿cómo estimábamos a beta 1? ¿Cuál era el estimador? Eso ya, te lo deben tener tatuado. Beta 1, por ahí, Cristian. Sí. Beta 1, ¿cómo lo estimábamos? Exactamente, Jenny. Exacto. SXY entre S de XX. ¿Sale? Ahí está. Entonces, nuestro beta 1 te está teniendo ese valor que justo, pues, visualmente se veía que iba a tener una pendiente muy cercana a 0, ¿no? Se dan cuenta, esta pendiente es de 0.0007, ¿no? Y ahora sí, ¿cuál va a ser mi estimador para beta 0? Ahí sí, ¿no? Es la min de Y, que es lo que nos estaba diciendo Cristian, menos la beta 1 por la min de X, ¿no? Y nuestra beta 0 es 7900, ¿sale? Entonces nuestra pendiente va a ser casi horizontal, ¿sale? No, sí, casi horizontal. Entonces ya tenemos, entonces aquí, esto lo voy a copiar de lo que ya hemos tenido, lo que vimos la clase pasada. Aquí tengo mi acordeoncito. Voy a poner print, todo esto, y voy a decir, miren, mi modelo va a estar definido por 7900 más 0.01xy más epsilon i, ¿no? Así es como va a estar definido nuestro modelo, el modelo que ajustamos, ¿no? Entonces ahora a esta gráfica vamos a agregarle esa recta. Entonces aquí voy a poner, agreguemos al gráfico nuestro ajuste. Es decir, nuestra recta, nuestra regresión lineal. Entonces aquí voy a poner que AB-line, agrégale una línea. Y le voy a poner que A sea igual a beta 0, porque esa es la ordenada al origen, beta.0, y que la pendiente, que es beta 1, que B, que es la pendiente, sea beta 1, ¿vale? Y que me lo ponga de color red. Y de grosor, vamos a ponerle un 2. Ahí está. Vale, vean, así quedaría mi gráfico. Esa sería mi regresión lineal que acabo de ajustar con toda la teoría que acabamos de ver. ¿Sale? Así quedaría esta regresión lineal. ¿Vale? Ese modelo ajustado, así es como me quedaría. Vean, esa es la recta que mejor ajustamos de acuerdo a nuestra teoría. ¿Sale? Entonces, ya está, ya acabamos, ya acabamos de hacer un modelo de regresión lineal. Ahora, la idea es, bueno, vamos a construir, o lo siguiente que vamos a hacer, vamos a construir un intervalo de confianza para beta 1, porque pues al final nosotros hicimos con la muestra que tenemos, o sea, nos llegó esa muestra, y con esa muestra nosotros dimos una estimación para beta 1, ¿no? Pero muy probablemente esa estimación esté mal, porque acuérdense que beta
Las betas se mueven en los reales y la probabilidad de que mi variable aleatoria, si es continua y se mueve en los reales, o en realidad si es continua, sea un valor en particular, es 0. Entonces, es poco probable, bueno, en realidad la probabilidad es de 0 de que beta 1 sea igual a lo que acabamos de estimar, ¿no? Va a ser cercano, sí, pero hablando probabilísticamente, pues eso es imposible, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, pues es crear un intervalo de confianza, es decir, con la muestra que yo tengo, voy a crear un intervalo para decir que con 95% de confianza, con un 1 menos alfa por ciento de confianza, va a atrapar al parámetro real, ¿no? Que es uno de los intervalos que sí logró atrapar al parámetro real, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a definimos, vamos a definir nuestras ya ajustadas para que no estemos escribiendo toda la fórmula entera. Entonces quiero poner que mi y-hat, mi vector de y-hat, va a ser mi beta 0 más mi beta 1 multiplicado por x, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mis ajustados de acuerdo a lo que tomó o los valores que tomó la variable x. Esos serían los valores que va a tomar la variable y, ¿vale? Aquí me dice, mira, para el primer escenario tendríamos 854.200.76 muertos, ¿no? Para el último escenario tendríamos solamente 7.900.73 muertos, ¿sale? Eso es lo que me estaría diciendo. Ahora, esa es mi ya ajustada. Vamos a definir, vamos a poner aquí para que no usemos mucho fórmulas y sea más fácil, nuestro tamaño de muestra. Nuestro tamaño de muestra. Entonces vamos a poner aquí que n va a ser el tamaño de x, ¿vale? En este caso tenemos 212 datos, ¿no? O una muestra del tamaño de 212. Y vamos a definir nuestra alfa. ¿Con qué? Vamos a poner aquí alfa. ¿Con qué nivel de confianza quieren trabajar? ¿Cuánto? O bueno, más bien, ¿con qué nivel de significancia o con qué alfa quieren trabajar? Con el 95, órale, pues. Vamos a poner a nuestra alfa de 0.05. ¿Va? Entonces vamos a poner alfa de 0.05. Y vamos a, por ahí, por ejemplo, para el intervalo de beta, ¿qué necesitamos? ¿Qué distribución está metida ahí dentro de los intervalos de beta? O de cualquier beta. ¿Qué distribución está metida? ¿De acuerdo? O sea, que por ahí definimos que la beta se distribuía no sé qué, ¿no? Bueno, pues sí, creamos una cantidad pivotal con cierta distribución conocida, ¿no? ¿Qué distribución está metida cuando nosotros queremos crear un intervalo de confianza para cualquiera de los dos parámetros? Exacto, Jaime, muy bien, una TD student, ¿sale? Exacto, muy bien, Cristiano, excelente, exactamente. Entonces necesitamos por ahí un cuantil de una TD student, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, definimos nuestro cuantil de la T, ¿no? TD student. Entonces lo que voy a hacer, voy a guardar en la variable qt, no sé, un cuantil de una t que voy a sacarlo con la función qt. Entonces qt le voy a pasar el 1 menos alfa, porque acuérdense, es 1 menos alfa, es el 95%, y le voy a pasar los grados de libertad. En este caso, ¿cuántos grados de libertad va a tener esta TD student? Exacto, muy bien, n-2, ¿no? Entonces, por eso ahí puse n para que ya no nos tengamos que poner length menos 2, ¿no? Entonces, listo. ¿Cuál va a ser mi cuantil? Va a ser ese, ¿no? 1.65. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a definir, vamos a poner aquí, creamos el intervalo para beta.1. Entonces, vamos a poner primero nuestro low, nuestra cota inferior, low B1. Ah, sí, tienes mucha razón, exactamente. Muy bien, Jaime. Exacto. Sí, sí, sí. Es 1 menos alfa medios. Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces quedaría 1.97. Excelente. Bien, entonces, sí están atentos.
¿Va? Entonces vamos a poner que nuestro load de B1, es nuestro LB1, nuestra cuota inferior. ¿Cuál sería la cuota inferior para nuestro intervalo nuestro intervalo de confianza para beta 1? ¿Quién se acuerda? La cuota inferior. Les voy a ayudar. Beta punto 1 menos beta punto 1, o sea, agarramos a la estimación menos ¿qué? Exacto, menos el cuantil, ¿no? Entonces voy a agarrar aquí el cuantil multiplicado por algo, ¿no? Que voy a poner por algo. No, no es cierto. Es multiplicado por... a ver, ¿alguien se acuerda? Es por la SQRT, por la raíz. ¿La raíz de quién? Ajá, de la sigma. Voy a poner de la sigma cuadrada estimada. O sea, es de la sigma cuadrada insesgada, más bien. Insesgada. O bueno, sí es estimada, pero es la sigma cuadrada insesgada entre S de XX. Excelente, Cristian. Entonces, por ahí nos hace falta estimar a ese güey. Entonces, vamos a poner aquí que definimos nuestra varianza insesgada, ¿no? Aquí tenemos que trabajar con la insesgada, ¿vale? Y para la sigma 2-insesgada, esa era la suma, bueno, sí, era la suma, ¿se acuerdan que es la Y menos la Y-hat, ¿no? La gorrito, todo eso al cuadrado, y lo tenemos que dividir entre n-2, ¿no? Porque la insesgada es entre n-2. Entonces, nuestra sigma insesgada es esta, ¿sale? Entonces, aquí ya lo puse, es por la SQRT de la sigma insesgada, de la sigma cuadrada insesgada, entre SXX. Entonces, si yo corro esto, ya encontré a mi límite inferior. En este caso, vean, mi límite inferior es de 0.00006, ¿no? Y mi límite superior, o mi up, vamos a poder copiar esto y voy a definir el V1. El V1 va a ser lo mismo, pero con más, ¿no? Ahí está. Entonces, nuestro intervalo superior va a ser de 0.0008, ¿vale? Entonces, podríamos nosotros decir, voy a copiar esto de acá, que nuestro intervalo al 95% de confianza para beta 1 es de 0.007 a 0.008. Aquí lo redondeé a 4 decimales, ¿sale? Pero ese sería mi intervalo de confianza para beta 1. Es decir, con la muestra que me llegó, yo estoy confiando que el intervalo que generé es con un 95% de confianza, o estoy confiando que ese intervalo es uno de los 95 de cada 100 intervalos que atraparían al parámetro desconocido, ¿no? O que contienen el valor real de beta 1. Yo es lo que confío. Confío que ese intervalo de confianza es uno de los 95 de cada 100 intervalos que van a contener al parámetro o al valor real de beta 1, ¿sale? Puede ser que no sea de esos 95, sea de los otros 5 intervalos que no lo contienen. Pero al menos voy a confiar que forma parte de los 95 de cada 100, ¿sale? Como si dijéramos, yo agarro un gato. Pues voy a confiar que este gato es de los 9 de cada 10 gatos que sí les gusta Whiskas, ¿no? Es lo que estoy haciendo. No sé, no voy a saber si sí hasta que vaya y vea, coma, si come Whiskas, pues sí es de los 9. Si no comió, pues es 1, es el 1 rarito, ¿no? Es lo que va a pasar así. Yo estoy confiando que este intervalo es de los 95 de cada 100 intervalos que sí contienen al parámetro real, ¿sí? Y bueno, ya tenemos ese estimador, más bien ese intervalo. Ahora, yo voy a sacar el intervalo de confianza para beta 0. También es importante el de beta 0. Entonces, en este caso vamos a poner aquí, creamos el intervalo de confianza para beta 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el intervalo, cuál era la cota inferior para el intervalo de confianza para beta 0? Está más largo, ¿no? Está más
feo. No está tan difícil de acordarse, pero sí está más feito. ¿Se acuerdan? Igual, ¿no? Es beta 0. Menos quién. Menos la QT por algo, ¿no? ¿Alguien se acuerda por qué es ese algo? Igual es una raíz. ¿Es ese QRT? Sí, me parece que era la raíz de 1 entre n más x, la media de x al cuadrado. 1 entre n más la media. ¿La media de quién? De x al cuadrado. Ajá, Entre, ay, era s de xx, creo. exacto, ese de XX, sí. ¿Y ya? Y creo que era la sigma insesgada. Exacto. Y toda esa suma, o esta sumita que acabamos de definir, multiplicada por la sigma cuadrada sesgada. ¿Sale? Exactamente. Muy bien, Cristian. Excelente. ¿Va? Entonces, esa es la cota inferior. En este caso, mi cota inferior es de menos 1372. ¿Sale? Y mi cota superior, la voy a copiar y pegar, que literal va a ser la misma, solamente que, pues aquí le pongo una suma, ¿no? Más. Mi cota superior es de 17.174. ¿Sale? Esa va a ser mi cota superior. Entonces, nuestro intervalo de confianza para beta 0 va a estar dado por, para beta 0, menos 1372 y 17.174. Aquí, ¿qué pasa? Hay algo bien interesante en ese intervalo de confianza. ¿Qué tiene de interesante ese intervalo? Vean aquí el signo, ¿no? Este que es, la cota inferior es negativa y la cota superior es positiva. Entonces, eso quiere, ¿a quién o qué valor particular contiene este intervalo? Exactamente, Jaime, muy bien, al cero, ¿no? Este intervalo contiene al cero. Entonces, eso quiere decir que con 95% de confianza yo estoy diciendo que este intervalo va a contener al parámetro desconocido, ¿no? A beta 0. Pero dentro de ese intervalo está el cero. Entonces, podría ser, digo, no estoy diciendo que va a ser, podría ser que beta 0 valga 0, ¿no? Y eso, pues, me va a decir algo. Me va a decir que puede ser que no tenga por qué tomar la ordenada al origen, ¿no? ¿Qué pasa? Si se dan cuenta del intervalo para beta 1, esta cosa no contiene al 0, ¿no? El beta 1 está de 0.007 al 0.008, ¿no? Entonces, en este caso, me está diciendo, ¿qué crees? De entre todas las millones o las infinidades de posibilidades que puede tomar beta 1, porque beta 1 podría estar en este intervalo, pero y hay una infinidad de datos, de números ahí, pero entre la infinidad de posibles valores que puede tomar beta 1, ninguno es cero. Entonces, no te preocupes, beta 1 existe, ¿no? Exactamente, muy bien, gente, excelente. ¿Sale? No te preocupes, beta 1 va a existir, o sea, es un número diferente de cero porque yo confío que este intervalo lo va a contener. Entonces, no sé cuál es exactamente, pero yo sé que va a estar ahí y ahí no está el cero. Entonces, despreocúpate de que beta 1, en este caso es beta 1, de que beta 1 valga cero. Despreocúpate de eso porque no va a valer cero, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Preocúpate de beta cero, porque el intervalo de confianza para beta cero contiene al cero, ¿no? Y en este caso me dice, mira, yo sé que hay una infinidad y también es improbable que sea cero, ¿no? O sea, que diga, ay, échale y a ver si cae en cero. Es improbable, pero podría llegar a pasar, ¿no? El cero está ahí, entonces puede ser que el valor real sea cero y porque está dentro de mi intervalo. Entonces, lo que me preocuparía de beta 1 es que este intervalo contenga el cero. Si contiene al cero, quiere decir que podría pasar que el valor real sea cero y por lo tanto beta 1 sea cero y por lo tanto la variable que yo elegí para utilizarla en mi modelo, pues no aporte al modelo, ¿no? No tenga ese
aporte para poder ajustar o modelar a la variable independiente, ¿no? En este caso diciendo, bueno, ¿qué crees? El beta 0, pues mejor puede ser que mejor ni lo tomes, ¿no? Toma lo que es 0. Quédate con solamente beta 1 por X, ¿sí? En vez de este modelo grandote que teníamos aquí arribita, ¿dónde está? En vez de este modelo, quédate solamente con esto de acá, ¿sale? Porque la beta 0 puede ser que sea 0. Si mi intervalo de confianza para beta 1 hubiera continuado a 0, el modelo me hubiera dicho, ¿qué crees? Mejor quédate solamente con beta 0, ¿no? Porque la beta 1 puede ser 0, entonces ya valió, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Ven la magia de ese intervalo de confianza? Entonces, si su intervalo para cualquier beta, no sean nada más beta 1, bueno, en particular las que no son beta 0, porque son las betas que son asociadas a las covariables, si esos intervalos contienen al 0, es una alarma para decir que crees, podría pasar que tu valor real sea 0, ¿no? Entonces, no sé, como que tu variable no puede ser que no aporte al modelo, ¿sale? ¿Sí todos hasta aquí claro con esto? ¿Sí? Sí, exactamente. Aunque sea, aunque esté, o sea, justo entiendo, muy buena pregunta, Jaime. Aunque este intervalo como que es muy grande, porque dices, bueno, puede ser que esté en los positivos y puede llegar hasta 17,000, que está muy lejano de 0. Eso es cierto, ¿no? Pero al final el 0 ahí está, ¿no? Entonces, da lo mismo o el tamaño de un intervalo de este vuelo a un intervalo menos 0.5, 0.5, el tamaño de esos intervalos es lo mismo. ¿Se acuerdan que en cálculo demostraron que puede haber una función biyectiva que una esos dos intervalos que así de forma lógica puede ser que uno sea más grande que el otro, ¿no? Pero que al final van a tener el mismo tamaño, ¿no? Entonces, aunque este intervalo sea muy, muy, muy grande, contiene al 0 y el 0 pues valió gorro, porque puede ser una una posibilidad de que tome beta 0 en este caso como valor real. Entonces, pues ni pedo. Aunque esté muy grande, ahí está el 0 metido, entonces puede llegar a pasar que el valor real de beta 0 sí sea 0, ¿no? O sea, está ahí metido. ¿Sí? Sí, exacto. Es raro, pero pues ni modo, así pasa. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿alguna otra pregunta? Vamos a validarlo con nuestro modelo, ¿sale? Vamos a poner aquí, esto lo voy a copiar ya, bueno, vamos a ponerlo, lo voy a escribir. Vamos a poner aquí, validemos con nuestra función LM, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí que nuestro modelo va a ser LM, voy a poner Y, ondita X, ¿no? Y le voy a decir que me regrese muéstrame los parámetros del modelo. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a poner coeficientes, dame los coeficientes del modelo. Y vean, esos son los coeficientes que me está dando. ¿Quién nosotros estimamos que era beta 0? 7900.73. Y, pues correcto, R me está dando lo mismo. ¿Quién dijimos que era beta 1? Por nuestra teoría, 0.00072. Y R con su modelo también me está dando ese estimado, ¿sale? Entonces, hicimos las cuentitas bien, ¿va? Ahora, yo puedo hacer un resumen rápido del modelo. ¿Cómo hago el resumen? Literal, otra vez, summary. Hágame un resumen del modelo. Y en este resumen me va a dar toda esta información, ¿vale? Donde, ¿qué pasa? Aquí los residuales, ¿no? ¿Cómo se comportan los residuales? La media de los residuales es esto, la mediana, la mediana, el mínimo, el primer cuantil, el tercer cuantil y el máximo. Y me está dando los coeficientes. Esa es la beta 0, que es lo que acabamos de obtener, la beta 1, que también acabamos de obtener, y los errores estándar de cada uno de los parámetros, ¿no? La beta 0 tiene este error estándar, la beta 1 tiene este error estándar, tiene un error más pequeño, y tiene las pruebas de hipótesis, porque al final se acuerdan que nosotros ya podemos hacer una prueba de hipótesis para definir si son
aportan al modelo o no, ¿no? Entonces, en este caso, vean, me está dando la estadística de prueba evaluada para beta 0 y la estadística de prueba evaluada para beta 1. Y me está dando los p-values. ¿Qué onda con estos p-values? Acuérdense que voy a rechazar. Acuérdense que la prueba de hipótesis, o las pruebas de hipótesis más bien, son, voy a poner aquí, que H0, la hipótesis nula, es que la beta I, cualquier beta, o sea, no es necesariamente beta 0, beta 1, la beta I es 0, versus la hipótesis alternativa es que la beta I, beta I, es distinta de 0, ¿no? Entonces, yo voy a rechazo H0 cuando el p-value sea menor que mi alfa, ¿vale? Entonces, en este caso, el p-value asociado a la prueba de hipótesis con beta 0 es de 0.095. Entonces, si el p-value es de 0.095 y yo definí un alfa de 0.05, entonces voy a rechazar o voy a no rechazar H0. De acuerdo a este p-value que me está dando. Aquí ya nos lo está dando la función summary. Lo podríamos calcular de forma manual y la idea es que lo calculen en la tarea. Pero bueno. Si el p-value para la prueba de hipótesis para beta 0 es de 0.09 y nuestra alfa fue de 0.05, entonces, ¿este p-value es más grande o más chico que mi alfa? Es más chico, ¿no? No, más bien es más grande, ¿no? Este 0.09 es más grande que 0.05, ¿no? Exacto, y como dice Jennifer, como es más grande, entonces no entro dentro de eso que acabo de escribir. Entonces tengo que no rechazar la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a rechazar esta hipótesis. Que la beta 0 sea 0. No la puedo rechazar. ¿Qué quiere decir eso? Que podría pasar que beta 0 sea 0, que lo acabamos de ver en los intervalos de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza contiene al 0, ¿sale? Entonces podría pasar que beta 0 sea 0, ¿sale? Entonces, mi hipótesis nula me dice, ¿qué crees? No rechaces tu hipótesis nula, no rechaces esto, porque podría pasar que beta 0 sea 0, y eso me di cuenta desde que vi el intervalo de confianza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el p-value del beta 1? Si hacemos la prueba de hipótesis para beta 1, el p-value me dice, mira, es menor a este número. Es decir, es casi 0, ¿sale? Es casi 0. Muy cercano a 0. Entonces, ¿este número es más chico o más grande que alfa? En este caso, es más chico, ¿no? Aquí sí es más chico. Este 0.00002 es más pequeño que 0.05, que fue mi alfa. Entonces, como es más pequeño, yo tengo que rechazar H0, ¿no? Porque me está diciendo rechaza cuando pasa esto y está pasando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que rechazarte esta hipótesis, que beta 1 sea 0. Entonces, te la tengo que rechazar, es decir, voy a poner entre comillas, voy a aceptar, acuérdense que aquí no aceptamos, pero voy a aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis alternativa? Que la beta 1 es distinta de 0, ¿sale? Es decir, la beta 1 no puede ser 0. Y eso me di cuenta en su intervalo de confianza, porque al final el intervalo de confianza no contenía el 0, ¿sale? Como no contiene el 0, beta 1 no puede ser 0 con una confianza del 95%, ¿va? ¿Cómo podemos ver que nuestros intervalos son correctos? Pues muy fácil. Vamos a poner aquí, ay, creo que sí ya no lo saqué. Bueno, no importa. Pero bueno, por ahí también existe la función para sacar los intervalos de acuerdo a este modelo. Y aquí ya nos va a dar tiempo de hacerlo de forma tan manual. Pero bueno, o sea, aquí yo tenía, incluso se los voy a enseñar aquí mi acordeoncito. Aquí tenía cómo sacar la tabla ANOVA de forma manual, literal sacando la suma de las y-hats, todo esto es de forma manual. Calcular la F, calcular la tabla ANOVA y calcular la R cuadrada de forma manual. Ya nos va a dar tiempo de hacerlo. Pero si se dan cuenta, esta LM aquí está. Vean. Aquí está la estadística F, que esta estadística F la podrían calcular en su ANOVA. Si ustedes generan su ANOVA de forma manual,
en el estadístico F les va a tener que salir 356. Eso sí o sí. Es más, bueno, ya no, ahorita lo vemos. Pero este es el estadístico que tendrá que calcular en su tabla no. Los grados de libertad. Y si se dan cuenta, aquí está el R cuadrada, el R ajustado, ¿no? Que el R ajustada, si se acuerdan, no es más que hay un SR, no me acuerdo, el SCR entre el SCT, ¿no? Entonces, este R cuadrada es la volatilidad que estoy atrapando dentro de mi modelo. Mi modelo está capturando el 62% de volatilidad pues, del evento, del fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cuándo un modelo es considerado bueno? Por ahí había encontrado yo una imagen bonita, pero no le encontré, o sea, la busqué, creo que le di like en algún lugar y ya no le guardé y no le encuentro, que estaba muy bonita para entender qué onda con este recuadrado. Pero me está diciendo la volatilidad, incluso aquí tengo, por ejemplo, había buscado, pero no me gusta lo que está aquí, pero vean, o sea, me dice cuánta volatilidad estoy agarrando dentro de mi modelo. Cuando mi R cuadrada es 1, ¿eso qué quiere decir? Que literal mi modelo está ajustando a la perfección. O sea, es como este comportamiento. Literal estoy ajustando casi a la perfección. Si mi R cuadrada es 0, quiere decir que no estoy ajustando nada bien, que mis datos son muy variables, entonces no estoy ni siquiera acercándome para nada. Pero tampoco nos va a gustar que el R cuadrada sea 1, porque eso quiere decir que estamos sobreajustando nuestro modelo. Eso está feo. Entonces, una R cuadrada buena es como por ahí del 70, 80 más o menos. En este caso salió del 62, no está mal. O sea, no es una R cuadrada tan mala. Podría mejorarse, pero no es tan mal, ¿sale? Entonces, esto nos va a evaluar qué tan bien o qué tan mal está nuestro modelo. Pero también la podríamos calcular de forma manual a partir de nuestra tabla, ¿no? ¿Sale? Entonces, listo. Creo que con esto pueden hacer su tarea ejercicio 2, ¿no? Por eso no les voy a pasar el código, porque en teoría todo esto es para hacer su tarea 2. O bueno, su ejercicio 2. Pero bueno, ya va a estar la grabación. Y tampoco se las quiero poner tan fácil de que literal copien y peguen. Pero bueno, es esto, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Digo, ya nos pasamos, si ya se tienen que ir, ya se pueden ir, ya me quedo con duditas, con dudas que pueda haber. Exacto. Ah, sí, los datos sí se los paso. Sí, eso sí se los voy a pasar. Sí, sí, sí. Sí, eso sí se los paso. Y de todas formas, la siguiente clase checamos esta parte del código que ya no nos dio tiempo de hacer para ver la tabla, ¿no? Que de todas formas ya va a ser, ya habrán entregado su tarea, pero esa es la forma manual de hacer la nova. Incluso si yo corro esto, y ahorita les enseño la tabla nova. Vean, esta es la tabla nova ya hecha. O sea, con toda la parte manual de hacer la nova, calculando el SCR y todo ese rayo. Vean, aquí está el estadístico F, que es 356, que literal salió lo mismo que con esto, ¿no? 356. O sea, si yo hago la nova de forma manual, salió lo mismo que ya lo que me da R por default en su modelo, ¿no? Y la R cuadrada ajustada también, y aparte, yo aquí podría calcular. Porque incluso existe la función AOV, ¿no? Que ya lo vieron con el profe. AOV me va a dar la tabla nova y ya está, ¿no? Entonces, y el R cuadrada ajustada, pues es esta. Ahí, que en este caso, si yo la saco de la nova, me sale .62, que es literal lo que también nos dio el modelo de aquí arribita. .62, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, literal lo mismo, ¿sale? Pero sí, los datos, esos sí se los paso, ahorita se los subo ahí al Classroom. Y pues nada, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, algo que quieran revisar. Por ahí también faltó hacer, acuérdense que un intervalo de confianza para sigma, pero literal nada más es vaciar los datos, ¿no? De lo que tienen en las notas con lo que acabamos de hacer, solamente que ahí está una G cuadrada con n-2 grados de libertad, ¿no? Pero bueno, eso también está facilito. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda? Si no, pues nos vemos la siguiente semana, ¿va? Para prepararnos para su examen. Que acuérdense que es de mañana en 8. ¿Sale? Y espero que les haya aclarado muchas cosas.
Listo, pues cuídense, que tengan un buen fin de semana. Bueno, ya nos vamos si alguien tiene dudas. Sí, de mañana en 8, exacto. Listo. No, de nada, ustedes cuídense. ¿Ya hay salón? No, no hay salón todavía. Justo estoy en esa búsqueda de. Pero les avisamos, yo creo que la semana que viene, por ahí de lunes, más o menos. No se preocupen. Va, perfecto. Listo. No, de nada, cuídense. Nos vemos.